Laura, mira, te quiero dar un dato. Es que hay algo que no se ha dicho muy claramente y de alguna manera, pues no es el momento de evidenciar las cosas, pero aquí no estamos jugando. Gustavo Petro se dejó de meter muchos goles en el nombramiento y la Unidad Nacional del Riesgo, que fue una entidad que también se comieron en el gobierno de Iván Duque con todas las cuotas políticas de Miguel Uribe y con las vacunas, investigaciones que están publicadas. Aquí lo que es claro es que Sneider Pinilla, hay audios del Ñeñe Hernández hablando de la gestión corrupta de Sneider Pinilla en la alcaldía de Sabana de Torres Santander, lo cual significa que siempre se ha sabido que esta gente es corrupta, pero cómo esta gente termina en las subdirecciones que toman las decisiones. Y lo que yo quería decirles, de acuerdo a lo que anteriormente decía Laura y Felipe, es que la Unidad Nacional de Riesgo tiene una particularidad súper clave y es que como es para Ad- atender riesgos y Emergencias. desastres, o sea, si hay un derrumbe aquí en Bogotá, en mi casa, pues se supone que hay una bolsa de dinero. No sé si ustedes alguna vez se vieron House of Cards, Sí. en donde Underwood coge el dinero de la gestión del riesgo para hacer el programa de América Trabaja y se le vuelve pues al tipo un problema porque empieza a haber un desastre en Estados Unidos. Para eso es la unidad nacional de riesgo, para uno tener una bolsa de dinero, no se necesita licitación, la plata está prácticamente en efectivo. De hecho, hoy hay noticias de riesgo que hay en algunos puntos de Colombia y la plata se la están gastando estos tipos en efectivo, cogiéndola para ellos. Y lo que quería decirles es que aquí hay gente del Ñeñe Hernández metida en todo esto, Sí, en el gobierno de Petro. y claro, y no sé si recuerdan que en enero tuvimos este problema, Pero Petro, qué pena. perdón, Petro ha creado 100.000 filtros para informarse de ese tipo de cosas. Entonces es muy complejo también que su toma de decisiones dependa de un filtro de personas que no permiten que él se entere de esta clase de conexiones que hay con la mafia. Sí, y lo que estaba mencionando era que se le puso la lupa a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque han pasado muchas cosas que nos hacen decir, oiga, necesitamos atender emergencias. Lo de la Guajira, lo de los incendios forestales en enero, lo de la tragedia de Piojó y Mocoa. De Entonces, Chocó. muy de malas porque les pusimos los medios de comunicación, muchas personas, investigadores, los organismos de control le empezaron a poner la lupa a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y descubrieron estas cosas. Acá yo quería destacar un comentario de Jorge Gaviria que dice, Petro ha sacrificado principios por reformas o, en el caso de lo que estamos analizando, para pagar favores a otros partidos políticos que lo ayudaron a llegar al poder. O sea, ¿el fin justifica los medios? Podríamos preguntarle a los televidentes. Esa es una buena pregunta para responder. Ustedes, a lo bien, o sea, ¿creen que fue necesario todo este aspecto para que después ese proyecto de reivindicar a la ciudadanía, de apoyar a los señores de tercera edad, la salud, o sea, sí habrá valido la pena este Lo que hecho de pasa es corrupción? que, lo que pasa es que, pues, o sea, un gobierno del cambio no espera algo distinto, porque es lo que han hecho todos los gobiernos pasados. O sea, Iván Duque hizo lo mismo, Juan Manuel Santos hizo lo mismo, Uribe hizo lo mismo. O sea, lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es, pues, lo que han tenido que hacer otros para llegar al poder, para tener mayorías en el Congreso, para que pasen sus reformas. Pero lo que uno dice es como, "Ush, es que este era el cambio, lo hace el gobierno del cambio". Y yo concuerdo con Julián también diciendo, pues de pronto no le suma al presidente Gustavo Petro volver a mencionar lo del golpe blando, porque sea cierto o no esta lectura, esto mismo pasó cuando la Contraloría le dijo, oiga, Olmedo López es un corrupto, y él que dijo, golpe blando. Yo creo que ahora lo que mejor le queda es como decir simplemente vamos a seguir investigando, no puede haber corrupción en mi gobierno, vamos a hacer esto, en vez de ponerse a hablar del golpe blando de nuevo, porque hoy la oposición está agarrando esto del golpe blando para decir, así justificó usted lo de Olmedo López y lo atornilló en el cargo. Entonces, no le queda muy bien y creo que le resta seguir insistiendo con lo del golpe No, y la blando. unidad de gestión de riesgo, Mire, como y dice sin el Julián. ánimo, miran, qué pena, sin el ánimo de, digamos, de uno incendiar y meterle gasolina ahí a la llama, pero yo creo que uno ya al cumplirse estos 2 años, o próximos a cumplirse estos 2 años de Petro, yo sí creo que vale la pena analizar cuál ha sido el rumbo de las personas que participaron activamente en la campaña de Gustavo Petro. Entonces uno ve que Laura Sarabia está envuelta en un escándalo, uno ve que Armando Benedetti está envuelto en un escándalo con los clanes Torres, uno ve que los cuestionamientos que existen sobre la primera dama a nivel electoral de sus cuotas burocráticas también encajan, Agnes Caf encaja. Y ahora sale lo de Olmedo López, que es toda esta gente de Itagüí,
Daniel Quintero, Partido Conservador, que incluso yo no voy a defender al Partido Verde, pero sí se me hace muy extraño que las versiones de Inés Snyder Pinilla y Olmedo López se recuesten solamente sobre el Partido Verde. Yo creo que aquí hay más delincuentes y no solo son los del Partido Verde, sino donde están las explicaciones de Carlos Andrés Trujillo, que es el senador central y realmente el jefe político de estos personajes. Tampoco se ha visto toda esa arista Ñeñe Hernández, Snyder Pinilla, que nosotros, por supuesto, en el tercer canal empezaremos a explorar y a investigar también. Claro, bueno, y para hacer un recuento de las declaraciones de nuevo de Olmedo López, ya les mencionamos que él dirigió todo hacia Carlos Ramón González, quien ustedes saben, cofundador del partido Alianza Verde. No sé si antes querías mencionar algo. Sí, pues también quería decir que lo más preocupante de estos hechos de corrupción, además de que pues sean entidades que, como dice Julián, tienen contratación directa y tienen una gran capacidad, o sea, un gran, ¿cómo se llama eso? Una gran pues lo decía. ¿Repercusión? Cartera, Cartera. porque pues para atender una emergencia se necesita mucha plata. Por ejemplo, esos carros tanques fue mucha plata. Pues que sea repetitivo, que lo que se roben sea esto para llevar el agua a La Guajira, la alimentación de los niños con el PAE, todo el tema de los medicamentos, del COVID. Entonces Son son unos como, desgraciados. Pues son en la como pandemia. En el situaciones- gobierno de Santos se robaron la plata de la Unidad Nacional del Riesgo para la avalancha de Mocoa Putumayo. Y en el gobierno de Duque hay una serie de cuestionamientos de las personas que se tomaron la Unidad Nacional del Riesgo en cabeza de Miguel Uribe, porque todas las personas que trabajaron con Miguel Uribe en la alcaldía terminaron en la Unidad Nacional de Riesgo tomando las decisiones como la compra secreta de las vacunas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una entidad que ya existe un mecanismo muy claro de cómo robársela. Eso es lo que estamos viendo y que lamentablemente está ocurriendo en este gobierno. Y La diferencia es que hay algunos funcionarios de este gobierno que tienen, la gallardía de reconocer que hay corrupción dentro de su gobierno. Y digamos, Carlos Carrillo, que ahora es el nuevo director de la entidad, es quien, por ejemplo, ha hecho un buen trabajo y está mostrando esto que estaba pasando antes de que él llegara. Yo creo que el presidente Gustavo Petro debió haberse rodeado de la gente de su confianza, como un Carlos Carrillo, desde un principio, y quizás nada de esto estuviera ocurriendo. Y bueno, también para que los ¿Y te televidentes acuerdas, Laura? ¿Te acuerdas, Laura, que eso cuando nombraron a Carrillo, es que llegan los activistas petristas y es que ellos no saben, tienen que Sí. llegar en los técnicos, vean lo que está haciendo Carrillo. Entonces Sí, digamos y con que él salió eso también Pinilla. es un mensaje a muchos. Sí. Y bueno, también para que la ciudadanía entienda el por qué la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo puede hacer este tipo de contrataciones respecto a los desastres naturales, etc., etc., es por la Ley 80 que nace en el 93 y que en su artículo 42 dice que es la urgencia manifiesta, que les permite pues hacer este tipo de contrataciones con diferentes contratistas para poder atender las diferentes situaciones de desastre. Entonces esto, pues, desde el 93 me imagino que ha venido pasando, si podemos hacer un análisis amplio y grande de esto, pero situación complicada. A las más de 1000 personas que están conectadas en este momento en YouTube, les pedimos que compartan esta transmisión, le den like a este video, se suscriban a nuestro canal para que pues, puedan estar en contacto con esta agenda alternativa, de esta nueva manera que traemos para pues, de alguna manera analizar y Informar. digerir las noticias en este país. Hago un punto rápido que se me había olvidado mencionar, es que Carlos Carrillo también dijo que antes de él llegar a la elección, Olmedo López a puerta cerrada empezó a botar papeles y a cuadrar como que todo para que no se descubriera, algo que es muy preocupante, pero vamos a ir al análisis de una de las declaraciones que más se ha tomado la opinión pública en este país, y es que supuestamente Iván Name estaría ayudando a las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Senado, que a muchos les sorprende porque en distintas oportunidades Iván Name ha salido a atacar a Petro en las plenarias del Senado, en las diferentes comisiones. Algunos también han notado que la agenda del petrismo no le interesa mucho, pero Laura y muchos y otros medios también han hecho un recuento de esas jugaditas que pronto el ciudadano del común o cualquiera de nosotros no conoce porque no ve cómo funciona el Senado y que realmente afectaron de manera positiva a las reformas del gobierno Petro.
Sí, pues es que yo creo que, bueno, como sabemos, Iván Name fue elegido como presidente del Senado por la oposición. La mayoría de sus votos se los dieron el Centro Democrático. Pero después de analizar lo que dijeron de los sobornos, uno se da cuenta que de manera muy sigilosa, de pronto sí ha ayudado a que avancen las reformas, sobre todo si nos centramos en la reforma pensional, que vemos que ya pasó a Cámara, o sea, tuvo su paso positivo por el Senado, que fue un triunfo para el gobierno. Entonces, por ejemplo, desde diciembre del 2023 le empezó a dar impulso a esta pensional. El 13 de diciembre, antes de que se terminaran las sesiones, ordenó incluir a la reforma en los anuncios de proyecto de segundo debate. Y haberlo hecho en diciembre le ayudó al gobierno a ganar tiempo. El mismo Petro lo dice, un día menos es gravísimo. Entonces, que él haya anunciado esto desde diciembre le ayudó a la reforma pensional a tener un respiro y tener tiempo. De hecho, varios congresistas del Centro Democrático le dijeron que cómo así, que por qué hacía esto desde diciembre, que no les parecían, y él dijo que él tenía toda la potestad de hacerlo y que se mantenía en esto. Acá tenemos lo que le dijo a Norma Hurtado cuando ella le hizo el reclamo de por qué él estaba como pidiendo que se discutiera la reforma pensional desde diciembre. Si quieres, analicemos un poquito estas imágenes que tenemos ahí en pantalla. Por ejemplo, esto es cuando él fue elegido como presidente del Senado, en el cual creo que iba a quedar Angélica Lozano. Estaba peleando Angélica Sí. Lozano e Inti Asprilla. E Inti Asprilla, o sea, obviamente Pero Inti la, Asprilla. la que decían que era más como favorita y que iba a pasar era Angélica Lozano. Para ella fue como, wow, como así. Pues Y lo que se había después- acordado al y después principio. pasó Name y todos quedaron sorprendidos, además por lo que dice ahí RCN, que pues ese titular la verdad sorprende mucho, donde dice los que más celebraron fueron los partidos de oposición. Después está ese documento que muestran más adelante, que es una proposición que le hicieron también la oposición para que Sí, pero es que Gustavo para ir en Petro se orden, hiciera- para ir en orden querría como hacer el, Ok. o sea, porque eso de la proposición fue después, que ellos le piden que el gobierno, pues el presidente se haga unos exámenes porque estaba llegando tarde o incumpliendo su agenda, y Iván Name dice como no, niega esa proposición o la deja como que pase el tiempo y eso empieza a perder como impacto mediático, entonces nunca se hace nada al respecto. Pero no sé si ya tengamos listo lo que les contaba de que la oposición le estaba pidiendo que por favor no se empezara a hablar de la reforma pensional en diciembre, pero él contestó lo siguiente. Con respeto, pero con absoluta convicción y con absoluto estudio, le pido que retire ese anuncio y lo deje para el 16 de febrero, señor presidente. Honorable senadora, se ha hecho el anuncio de esta ley como de otros proyectos y no va a ser retirado porque no encuentro razón, además está dentro de mi discreción hacerlo. Que vamos a salir al receso legislativo no riñe con lo que acabo de hacer, porque el Congreso no es una mula muerta para el trámite de nada. Su obligación es precisamente el estudio de las propuestas. No veo que perjudique nuestro receso o nuestro descanso, sino que por supuesto lo que permite es que esté habilitada para el estudio pertinente en el momento en que se considere que debe ser a partir del mes de febrero. ¿Quién pidió la palabra? Y bueno, tal como lo dijo, desde el 27 de febrero, una semana después de iniciar las sesiones, la reforma pensional empezó a aparecer siempre como el primer punto del orden del día de las sesiones. Ustedes saben, el presidente del Senado es quien puede definir el orden de estos puntos que se van a discutir en las sesiones, y pues desde el 27 de febrero siempre la reforma pensional empezó a aparecer de primeras. Luego, en marzo, citó a plenaria 3 días seguidos en una misma semana, cosa que nunca había hecho antes y sorprendió también a la oposición. También aprobó que se hiciera una sesión en plena Semana Santa para evacuar en audiencia pública pues lo que pidió la oposición, y lo más importante, pues Name se apartó de las sesiones relevantes de la reforma pensional en abril cuando se estaban votando los articulados, y esto fue clave para que el partido, por ejemplo Pacto Histórico, tuviera como ayudas para que la reforma pensional avanzara las mayorías. ¿Por qué? Porque no votó. Entonces, pues lo que les digo, él no vota negativo, pero de una manera sigilosa ayuda a que el Pacto Histórico pueda hacer avanzar No, sus y además reformas. que ¿Qué Pizarro- pasó? Sí, o sea, es que sin el control de él, al él abandonar estas sesiones, María José Pizarro quedó pues presidiendo, asumiendo el control de la plenaria, y pues esto ayudó a que la reforma pensional saliera avante. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata
o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.